No viniste a escuchar promesas, viniste a entender cómo el dinero grande entra a cripto de verdad. Tu clic en un ETF no se queda en el broker, termina como compra real en el mercado spot. Hoy vamos a recorrer ese riel con palabras simples paso a paso para que cada movimiento de precio tenga una explicación práctica. Durante el video verás algunos términos breves en pantalla y al final te dejo un glosario sencillo en la descripción para que lo tengas a mano cuando lo necesites. Este contenido es educativo y no es asesoría financiera. Investiga por tu cuenta y conoce los riesgos. Vamos desde el principio. El dinero tradicional y el dinero descentralizado ya no viven en mundos separados. Los ETF se convirtieron en la puerta regulada que el sistema financiero entiende. Permiten que bancos, fondos y planes de retiro se expongan a Bitcoin y a Ethereum sin abrir una wallet ni manejar llaves. Para un fondo de pensiones eso es comodidad y control. Hay ticker, reporte, auditoría, custodia, controles de riesgo y fiscalidad conocida. Y aunque el S&P 500 lista empresas y no activos, ya sienta a una empresa cripto nativa como Coinbase y convive con compañías cripto adjacent en pagos, semiconductores, nube y servicios de custodia. No es Bitcoin dentro del índice, es exposición indirecta que, sumada a gran escala, alimenta al ecosistema y le da profundidad. Piensa en dos mundos que se acercan por un puente. De un lado, el mundo de los comités de inversión, reglas y reportes. Del otro, el mundo de las blockchains, llaves y liquidez 24/7. El ETF es el puente, habla el idioma de ambos. A los gestores les da gobernanza, al mercado cripto le da flujos. Y cuando un puente es seguro y fácil de cruzar, más gente cruza. Ahora, definamos con calma qué es un ETF Spot en lenguaje claro. Un ETF Spot es un fondo que intenta seguir el precio del activo comprándolo en el mercado spot. El valor por participación se llama NAV, es el valor del inventario real del fondo dividido entre las participaciones. Para que el precio del ETF no se despegue del NAV existen las creaciones y redenciones. Si hay mucha demanda, el fondo crea nuevas participaciones. Si hay salidas, redime. En cripto, casi siempre esto se hace en efectivo. Entra dinero al fondo y el custodio ejecuta compras spot hasta que el inventario quede alineado con lo que debe tener. Traducción directa. Tu compra del ETF termina convertida a través del custodio en órdenes reales sobre Bitcoin o sobre Ethereum. No siempre en el mismo segundo, pero sí dentro del mecanismo que mantiene pegado el ETF a su nave. Esa es la primera idea clave. El ETF no es un papel vacío, es una puerta que empuja flujo hacia el subyacente. Haz de cuenta que el mercado es un pulmón. Cuando hay demanda, el fondo inhala, crea participaciones, entra efectivo, el custodio compra spot. Cuando hay salidas, el fondo exhala, redime participaciones, reduce inventario, liquida en spot si hace falta. Ese respirar mantiene el precio del fondo cerca de su NAV y al mismo tiempo le da ritmo al mercado. Antes de seguir, hablemos un minuto para quienes están empezando desde cero y nunca han invertido con un broker. Imagina que abrir una cuenta es como abrir una cuenta bancaria digital pero de inversión. Primero, eliges un broker regulado en tu país o región. Te pedirá tus datos, verificará tu identidad y te permitirá fondear la cuenta por transferencia u otro método disponible. Segundo, en el buscador del broker escribes el ticker del fondo que te interesa. Un ticker es un código corto, como una matrícula. Tercero, eliges cuánto comprar. Puedes poner un monto de dinero o un número de participaciones. Confirmas la orden y listo. Y cuarto, verás la posición en tu cuenta como si fuera una acción. No recibes Bitcoin ni Ether en una wallet. Recibes participaciones del fondo, con reportes y estados de cuenta. Quinto, si más adelante quieres vender, entras a tu cartera, eliges la posición y pones la orden de venta. El dinero vuelve a tu saldo en efectivo dentro del broker. Esa es la experiencia básica, simple, con controles y con la misma lógica de cualquier ETF. Si esta parte te sonó nueva, tranquilo. A partir de aquí todo se entiende mejor porque ya sabes cómo luce el proceso por dentro.
¿Cómo inviertes desde un broker en un ETF con exposición a cripto? ¿Es simple? Si nunca has comprado en un broker, la experiencia básica es así. Abres una cuenta en un broker regulado de tu país o de tu región, te piden tus datos, verifican tu identidad y fondeas la cuenta por transferencia u otro método disponible. En el buscador escribes el ticker del fondo que te interesa, el código corto del ETF. Eliges cuánto comprar, monto en dinero o número de participaciones y confirmas la orden. Desde ese momento ves el ETF en tu cartera como si fuera una acción, con reportes y estados de cuenta. Si más adelante quieres vender, entras a tu cartera, eliges la posición y pones la orden de venta. El dinero vuelve a tu saldo en efectivo del broker. Recuerda, un ETF te da exposición al precio del activo. No te entrega llaves ni funciones on-chain. Nota útil, durante el video verás términos breves en pantalla y en la descripción te dejo un glosario sencillo para consultarlo cuando lo necesites. Para América Latina y para hispanos viviendo en otros países. Esto no es igual en todos los lugares. Cambia según regulación y según el acceso del broker a la bolsa donde cotiza el ETF o ETP. Estados Unidos. Compras los ETF Spot de Bitcoin o de Ethereum con tu broker tradicional. No necesitas una cuenta en un exchange para el ETF. Ejemplos habituales en Fidelity, Charles Schwab, E-Trade, Canadá. Hay ETFs, ETPs locales de cripto y los brokers canadienses más conocidos los ofrecen a residentes en Canadá. Ejemplo típico, Questrade, Europa, Suiza, Alemania. Existen ETPs, ETFs físicos de Bitcoin, Ethereum listados en Xetra, SIX Zurich, Euronext. Ejemplos de brokers que operan en varios países europeos, DEGIRO, Saxo. Revisa siempre ISIN, bolsa, comisión y el documento kit folleto del producto antes de comprar. Reino Unido. Algunos productos cripto listados están restringidos para minoristas. Si vives en UK, confirma con tu broker si tienes acceso como retail o si son solo para inversores profesionales. LATAM, residiendo en LATAM. En varios países puedes comprar ETFs extranjeros si tu broker da acceso a mercados internacionales. En otros, el acceso es limitado o solo hay productos locales. Una alternativa usada por muchos residentes UE es Interactive Brokers. Opera en múltiples países. Hispanos viviendo en países no hispanos. Aplica la norma del país de residencia. Si tu broker local no lista el ETF, ETP que buscas, pregunta si te permite operar la bolsa donde cotiza y confirma impuestos, divisa y documentación requerida. Ten presente este checklist express. ¿Mi broker permite operar en la bolsa donde cotiza el ETF, ETP? ¿El producto está permitido para retail en mi país? ¿Tengo claro ticker, ISIN, comisión y spreads? ¿Entiendo el tratamiento fiscal y el riesgo de tipo de cambio? ¿Quiero exposición de precio, ETF o uso on-chain, exchange plus wallet? ¿Necesito abrir cuenta en Coinbase? Para comprar un ETF, no, compras el ETF con tu broker. Es posible que el fondo use custodia institucional por detrás, a veces Coinbase Custody u otros, pero tú no necesitas cuenta en Coinbase para tener el ETF. Sí mirarías Coinbase u otro exchange si quieres compra directa de Bitcoin o Ethereum para usar la red, mover, pagar DeFi o hacer autocustodia. Producto no es igual a activo. El ETF te da precio y simplicidad regulatoria. La compra directa te da uso on-chain y control de llave. Y lo más importante, verifica tu país, tu broker y el producto específico antes de comprar. En la descripción te dejo el glosario y el checklist para revisarlo con calma. Volvemos al motor que mueve el precio. Los grandes movimientos no nacen del ruido, nacen de políticas de cartera. Hay 3 capas de flujo que empujan el precio sin gritar. 1. Aportes periódicos. Cada mes las nóminas alimentan planes de retiro y fondos. Una parte va al núcleo indexado y otra al satélite cripto vía ETF. Ese goteo, repetido en miles de carteras, es un río silencioso que termina en el spot. 2. Rebalanceos. Cada mes o cada trimestre las carteras vuelven a su peso objetivo. Si Bitcoin sube demasiado, se recorta. Si cae, se recompra. No es opinión, es una regla escrita que al ejecutarse a escala genera órdenes que no salen en titulares, pero sí mueven precio. 3. Creaciones y redenciones. Cuando el precio del ETF se separa del NAV, los participantes autorizados
crean o redimen para pegarlo de nuevo. Eso activa al custodio y el custodio opera spot. Resultado de sumar las 3 capas, órdenes reales en el mercado spot. Por eso, antes de creer una narrativa, pregúntate, ¿hubo flujo? Si hubo aportes, rebalanceos y creaciones, probablemente estás viendo el motor en acción. Ejemplo simple, un fondo con 10.000 millones asigna 1% a un ETF de Bitcoin. Ese 1% son 100 millones de exposición objetivo. Si sube mucho y rebalancea, vende una parte. Si cae, compra una parte. El ETF ajusta inventario y el custodio ejecuta en spot. Milímetros en porcentaje, montañas en capital efectivo. Ahora, el S&P 500 y por dónde se cuela la exposición. El S&P 500 lista empresas, no Bitcoin. Aún así, la exposición cripto entra por 3 rutas. Ruta 1. Carteras core con satélite. El núcleo replica el índice amplio y alrededor se agrega entre 0,5 y 2% en ETF de Bitcoin o de Ethereum con rebalanceos calendarizados. Esto permite tocar cripto sin cambiar todo el portafolio. Ruta 2. Empresas cripto adjacent, pagos que ganan comisión cuando sube la actividad, custodia institucional que cobra por resguardar llaves, chips para centros de datos y minería, nube que factura cuando escalan proyectos Web 3. No compran Bitcoin en su balance, pero respiran del ecosistema. Ruta 3. Productos que siguen al índice más satélites. El índice no cambia, la cartera que lo replica, sí. Un gestor puede añadir un ETF spot como satélite mientras mantiene su producto ligado al índice. Exposición a empresa no es exposición al activo. Una acción depende de ingresos, márgenes, deuda y regulación. Un ETF spot intenta pegarse a Bitcoin o a Ethereum. A veces se mueven juntos, a veces no. Por eso importa distinguir el carril por el que te expones. Mismo activo, 3 vehículos, 3 experiencias de riesgo. ETF Spot. Sigue el precio del activo. No te da llaves, sí te da simplicidad, auditoría y fiscalidad conocida en tu broker. Ideal si quieres exposición clara, con reportes sencillos y gobernanza institucional. ETF de futuros. Expone vía contratos. Puede acumular diferencias respecto al spot por costos de renovación. Útil para táctica, pero no es lo mismo que el spot. Compra directa, soberanía total y uso on-chain. Puedes mover, pagar, interactuar con DeFi y, según reglas, hacer staking en Ethereum. A cambio, responsabilidad total, llaves, seguridad, copias de respaldo y gas. No se trata de cuál es mejor para todos, sino de qué quieres optimizar. Simpleza y reporting, ETF Spot, uso on-chain y control, compra directa, táctica y coberturas, derivados, solo si los dominas. La regla de oro es esta: el vehículo decide tu experiencia. El activo define la dirección de largo plazo si su tesis se valida. El vehículo define la trayectoria y el riesgo en el camino. Hablemos de riesgos en lenguaje humano. Tracking es la diferencia entre lo que hace el ETF y lo que hace el activo. Se abre por comisiones, spreads, deslizamiento y por los tiempos de creación y redención. Un fondo con buena ejecución y custodio ágil tiende a pegarse más. Uno con procesos lentos se despega, aunque el logo sea famoso. Primas y descuentos. A veces el ETF cotiza por encima del NAV y a veces por debajo. Las creaciones y redenciones ayudan a cerrar la brecha, pero en momentos de estrés o de poca liquidez puede abrirse. Comprar con prima es pagar más que el valor del inventario. Vender con descuento es cobrar menos. Liquidez del subyacente. No toda la liquidez es igual. Hay horarios, profundidad y lugares con mejores precios. Si el custodio ejecuta a mercado en horas finas, paga peor. Si fragmenta órdenes y usa agregadores, mejora la ejecución. Custodia y contraparte. ¿Quién guarda las monedas del fondo? ¿Están segregadas? ¿Hay auditoría independiente? ¿Existe seguro y hasta dónde llega? Un buen custodio reduce riesgo operativo. Uno deficiente lo aumenta. Marco regulatorio, cambios de reglas, políticas de staking en Ethereum o eventos de red como forks. Si el ETF no hace staking, no hay rendimiento on-chain. Si algún día lo permite, debe estar documentado cómo afecta el tracking y el riesgo. Resúmelo así: elige vehículo con los ojos abiertos. No mires solo la comisión anual, mira custodio, ejecución, liquidez y políticas. Ejemplo cotidiano.
Pagar una comisión de 0,25% con ejecución torpe puede salir más caro que 0,35% con ejecución inteligente. El costo total es comisión, más spreads, más deslizamiento. Elige mecánica, no eslogan. Ahora, volvamos a la pregunta que todos hacen cuando ven que el precio se mueve sin un gran titular. ¿Por qué subió hoy? ¿Por qué cayó si no hubo noticias? La respuesta muchas veces está en los rieles. Aportes programados que entran cada mes, rebalanceos de fin de trimestre que venden o recompran automáticamente y creaciones o redenciones que vuelven a pegar el precio del ETF a su NAV. Ese conjunto de reglas convierte decisiones de cartera en órdenes reales en el spot, sin que nadie tenga que apostar manualmente cada día. Por eso, cuando el mercado parece caminar sin explicación, mira el calendario de flujos y recuerda la mecánica. Un par de analogías rápidas para fijar ideas. Primera, piensa en el ETF como un ascensor. El piso al que debería estar pegado es el NAV. Si sube o baja más de la cuenta, entran los participantes autorizados y vuelven a alinear el ascensor con el piso. Para eso necesitan abrir la puerta al mercado spot, y ese abrir y cerrar son compras y ventas reales. Segunda, piensa en la cartera institucional como un jardín con riego automático. Cada día un poco de agua, cada mes poda y equilibrio. No es espectacular, pero mantiene el jardín sano. En mercado, ese riego son aportes y esa poda son rebalanceos, y el resultado, a escala, mueve precios sin gritos. ¿Qué cambia cuando el público entiende esto? Que deja de perseguir titulares y comienza a mirar estructura. ¿Cuánto entra por aportes? ¿Cuándo se rebalancea? ¿Qué tan eficientes son las creaciones y redenciones? ¿Y quién custodia el inventario? Y cuando la conversación cambia de qué dijo tal cuenta en redes a qué flujo hubo esta semana, pasas de reaccionar al ruido a interpretar la mecánica. Para cerrar, una idea que te va a servir siempre. El precio sigue al flujo mecánico, aportes periódicos, rebalanceos y creaciones o redenciones. Menos fricción significa más adopción y más órdenes spot. La pregunta no es solo qué es Bitcoin o qué es Ethereum, sino por qué riel entra el dinero al spot. Cuando entiendes el riel, entiendes por qué a veces el precio sube sin titulares y por qué a veces cae sin drama. No es magia, es mecánica. Si hoy te quedas con una sola frase, que sea esta: vehículo no es activo. El activo puede tener una tesis potente. El vehículo decide tu experiencia y tu riesgo. Aprende a leer rieles y el gráfico deja de ser un misterio. En el próximo video verás un ejemplo visual, sin tutorial, con dos caminos reales para exponerte al mismo activo: ETF con custodia institucional y compra directa usando el ecosistema Coinbase. Mismo activo, experiencias de riesgo distintas. Si te sirvió, suscríbete y deja ETF en los comentarios. Te comparto la plantilla de asignación y una tabla comparativa para que sepas qué estás comprando, por qué riel te subes y qué riesgos asumes. Gracias por llegar hasta aquí. Seguimos bloque a bloque, riel a riel.